Entonces, hoy vamos a dar continuidad al estudio del libro Adolescencia y Vida de Divaldo Pereira Franco, dictado por el espíritu de Joana de Ángeles, y que hace 15 días se hizo la parte introductoria, lo referente a esa trascendental etapa del ser humano, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar con un primer capítulo o el primer tema que tiene que ver con la adolescencia, etapa de transición y de conflictos. Pero antes de abordar o de desarrollar el tema, vamos a hacer la oración de inicio, agradeciéndote, Padre Celestial, por esta bendita oportunidad que nos brindas de estar reunidos en tu nombre y de hacernos cada vez conscientes del compromiso que tenemos con nosotros mismos. Te damos gracias porque nos permites abordar el tema referente a la adolescencia, a esa etapa trascendental en la vida nuestra. Te damos gracias porque nos estás indicando la necesidad que hay de trabajar, de pulir, de orientar a esos jóvenes que están cerca o alrededor nuestro o están directamente ligados con nosotros y que necesitan la orientación, necesitan el apoyo nuestro. Sabemos que nosotros como espíritas tenemos un gran compromiso porque en la medida en que se nos da mayor claridad sobre la existencia, sobre la evolución del espíritu, nosotros entendemos también la necesidad que hay de contribuir a la transformación, al camino de ascenso para todas las personas allegadas y no allegadas a nosotros. En este orden de ideas, Padre Eterno, te pedimos la presencia de esos hermanos que contribuyen a estos trabajos, a estos hermanos también necesitados de luz como nosotros, que nos acompañan y que han sido traídos aquí, muchos por el plano espiritual, muchos por nosotros mismos, aquellos hermanos que desde la espiritualidad piden a grito nuestra ayuda, nuestro socorro. Y hoy estamos aquí prestos a ayudarles, a servirles, Señor, para contribuir en tu magna obra, Señor. Que tu amor, tu paz y tu misericordia siempre nos acompañen y sobre todo permite que este tema lo desarrollemos bajo el mayor respeto, la cordura y podamos, Señor, abrirnos a esta enseñanza porque es el momento preciso y justo para que llegue a nuestras vidas para reflexionar. Que así sea. Bien, buenas tardes. Hoy, como decía al comienzo, vamos a ver el primer tema, que es adolescencia, etapa de transición y de conflictos. La adolescencia es el periodo específico del desarrollo físico y psicológico que se inicia aproximadamente a los 14 años para los niños y a las 12 para las niñas, prolongándose hasta los 20 y 18 años respectivamente en los países de clima frío, mientras que en los países tropicales existe una variación en su comienzo que se produce a edad más temprana. Sabemos que en algunas partes el adolescente despunta primero en edad que en otros países, en otras regiones, ¿verdad? Es más, nosotros los tenemos aquí cerca en nuestro país, que vemos
por ejemplo, en el caso de nuestros adolescentes, que muchas veces vemos niños todavía y de pronto ya con un desarrollo bastante pronunciado, y cuando le pedimos la edad o nos dicen la edad, nos quedamos sorprendidos. Pensé que tenías más edad. Bien, en esa etapa hay un desdoblamiento de los órganos secundarios del sexo, dando surgimiento a los factores propicios de la reproducción, como lo son el espermatozoide en el fluido seminal y en la menstruación. Los muchachos experimentan alteraciones en la voz, mientras que las jovencitas presentan el desarrollo de los huesos pélvicos y de los senos, lo que ocurre con cierta rapidez, normalmente acompañado por la aparición de la afectividad, del interés sexual y de los conflictos en el área del comportamiento, tales como inseguridad, ansiedad, timidez, inestabilidad y angustia, que dan lugar al desarrollo y definición de la personalidad y a la aparición de las tendencias y de las vocaciones. Al completar la reencarnación, el adolescente comienza a vivir la nueva experiencia, definiendo los rumbos del comportamiento que el tiempo madurará a través de la vivencia de los nuevos desafíos. Entonces, aquí nos está hablando de algo muy importante en esta etapa del desarrollo humano, que tiene que ver con ese desarrollo psíquico-físico, esa transformación que va experimentando el ser. Y mencionaba en esos dos últimos párrafos que ahí es la etapa donde se completa lo que es la reencarnación como tal, y es donde comienzan a aparecer las vocaciones, las tendencias. Por eso la etapa de la niñez, la etapa del adolescente, son dos etapas que juegan un papel importante en la vida del ser. Acordémonos que en la etapa de la infancia, que va entre los 0 a los 7 años, hay un proceso que es donde hay que orientar, hay que tratar de corregir o de incentivar, de motivar al ser en la formación de lo que tiene que ver con el aspecto moral. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esas bases, cuando él llegue a la adolescencia, cuando sea adulto, él pueda enfrentarse a cualquiera de las esferas de la sociedad donde sea convocado, ya, y que no tambalee ante los eventos que se le presenten en su diario vivir. Nosotros sabemos que la adolescencia es un periodo muy crítico, muy complejo en la formación o en el desarrollo del ser. ¿Por qué? Porque el muchacho comienza a dejar una etapa como niño, y esa etapa que ya él no puede seguir manejándose como niño, porque ya sus condiciones psicológicas y físicas ya no obedecen o no son pertinentes a la etapa que está viviendo. Esa situación, esa transformación psicosomática que experimenta el ser en ese momento, le trae unos conflictos internos. Dialogaba en días pasados con un compañero referente al duelo. El duelo, esa situación emocional que se presenta por la pérdida de. Entonces, tocábamos la parte del adolescente, donde el adolescente comienza a mirar que su cuerpo comienza a sufrir unas transformaciones, y que él se sorprende al ver, por ejemplo,
que su vellosidad pública comienza a aparecer, que su voz, que va experimentando en lo físico, pero también en lo emocional, va experimentando unas sensaciones diferentes, va experimentando lo que tiene que ver con la parte sexual, que se despierta su parte sexual. Eso con relación al niño, con relación a la niña de igual manera. Comienza cuando la niña experimenta su primer sangrado, cuando comienza sus senos a desarrollarse, comienza un conflicto. Y cuando no existe el acompañamiento por parte de los padres para explicar la transformación biológica y psicológica que se va produciendo en él, se siente solo, se siente con miedo. ¿Por qué? Porque no ha sido preparado para eso. Y en estudios que se han hecho, han rayado con muchas estadísticas, han indicado el desconocimiento que tienen muchos de estos adolescentes cuando llegan. ¿Por qué? Porque desde su casa nunca tuvieron esa cercanía, porque le endilgaron, le endosaron esa labor a las instituciones educativas, siendo que los padres tienen que ser acompañantes, orientadores de igual manera. Así como tuvieron la oportunidad de la procreación, tienen que hacer el acompañamiento para el desarrollo de ese ser. Nosotros hemos visto cuántos adolescentes se han sumergido en problemas a falta de orientación, a falta de ese acompañamiento, y sobre todo en la adolescencia, como nos lo dicen aquí. Y acordémonos que en la adolescencia aparecen esas tendencias que vienen muchas de vidas anteriores, y que nosotros como responsables o como misioneros de la maternidad o de la paternidad sabemos la necesidad, el obligado compromiso de orientarlo, de ayudarlo, para poder entregar, para poder que ese ser salga adelante, que ese ser, además de hacer su trabajo propio, pueda recibir las instrucciones, las orientaciones. Nosotros muchas veces pensamos que el ser que está a nuestro cargo es un ser que simplemente nos limitamos a alimentarlo, a comprarle la ropa, a que se divierta, y por el compromiso o por la convención social de que vaya a la escuela. Hasta ahí. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sentado un diálogo fraterno, un diálogo abierto con nuestros hijos? Hoy recibí una de las lecciones más grandes de mi vida y de la misión que estoy llevando como padre. Mi hijo, él estudia conmigo idiomas, y entonces yo estaba preparándome para presentar un examen, estaba en el aula de clase, y de pronto él se asoma, me hace señas y lo veo con un papel en la mano, llorando, que perdí el examen. Entonces yo hablé con él y le dije, hijo, no tiene. O sea, yo te he dicho, te he explicado que uno tiene que prepararse para los éxitos, para los fracasos de la vida, para los logros de las cosas. Tienes que aprender, no tienes por qué desesperar. Es que pierdo el nivel, no te preocupes. Si pierdes el nivel, lo repites si tú quieres. Yo soy el que debo estar rabioso o debo estar molesto, porque yo soy el que estoy haciendo la inversión. Anda, vete para clase y charlamos a la salida.
Eso me dejó, de pronto en otra circunstancia yo hubiera reaccionado, pero leí en sus ojos la necesidad del apoyo que yo le brindara en ese momento. No fustigarlo, no cuestionarlo. Entendí eso. Y cada día aprendo con él, y por eso yo le doy gracias a Dios, porque el hijo que tuve, lo tuve en el momento preciso, en el momento que consideraba que tenía la madurez para ello. Si yo lo hubiera tenido en una época diferente a la que lo tuve, las cosas no hubieran sido. Por eso todo en la vida llega en el momento justo y preciso. La adolescencia es precisamente para que nosotros, a esos seres que nos entregan, nosotros los ayudemos, los auxiliemos, sobre todo en las condiciones que vienen. Aquí habla del compromiso que hemos adquirido antes de la reencarnación con esos hijos que nosotros vamos a recibir. Al no adaptarse al nuevo medio social en el cual se movilizan, sufren el conflicto de no ser más un niño, encontrándose, no obstante, sin estructura organizada para los juegos de la edad adulta. Por lo tanto, es el período que media entre las dos etapas importantes de la existencia terrena, que se encarga de preparar al ser para las actividades existenciales más profundas, de lo que hablábamos anteriormente: infancia, adolescencia. Inseguro con respecto al mundo, con respecto al rumbo del futuro, el joven emprende el mundo que le parece hostil, refugiándose en la timidez, expandiendo el temperamento conforme sean las circunstancias en las cuales se presenten las propuestas de la vida. Nosotros, y yo sigo siendo reiterativo, de ese muchacho, lo que pasa es que muchas veces nosotros tomamos como referente o como patrón la forma como nos educaron a nosotros y nos quedamos extasiados ahí. Pero resulta que hoy en día nosotros hacemos un parangón entre cómo fue esa formación y cuál es la claridad espiritual que tenemos hoy en día, que nos las ha brindado la doctrina espírita, y nos volvemos condescendientes, nos volvemos solidarios con esos seres, y sobre todo que hay algo importante que nos coloca a la vida, y es esto que nos está enseñando la doctrina a través de las diferentes temáticas que se desarrollan y lo que está aconteciendo en el mundo. Eso que está aconteciendo, la violencia, nosotros miramos, sí, el origen, qué podemos hacer, qué debemos hacer. Entonces, ese compromiso de ese hijo no es simplemente al adolescente mirarlo como alguien desaforado, como alguien loco, como alguien que hay que dejarlo porque esa etapa tiene que pasar ya alegremente, y damos la espalda a ese proceso. Entonces nos está invitando, nos está diciendo precisamente de esa necesidad que hay del acompañamiento. Por no tener la madurez. Ahí hay una cosa importante, es la aparición de la timidez. Cuando uno es adolescente, uno está saliendo de un cascarón, estamos en la etapa intermedia. ¿Y qué sucede? Que tú necesitas muchas veces no solamente el apoyo de tu casa, sino el apoyo del grupo en el que, de muchachos o muchachas de tu misma edad, en el que te desenvuelves. Y entonces muchas veces, con tal de pertenecer a un grupo, a pesar de que el chico o la chica sabe que de pronto lo que está haciendo ese grupo no es lo adecuado, con tal de pertenecer y no ser excluido, cede, ¿ya? Cede.
Y ahí es donde nosotros como padres, tíos o abuelos, es donde tenemos que llegar a apoyarlos. ¿Por qué? Porque hay que vencer esa timidez, pero no de una forma violenta, sino de una forma bien lógica. Que ellos mismos puedan ser capaces de expresarse como tal, sin que en algún momento y sin caer en la rebeldía lleguen a ¿cómo es la palabra? A rayar en detrimento de los demás. O sea, comiencen a ser ellos mismos. Hay que ayudarlos, ¿ya?, a que aprendan a enfrentar las cosas. Y allí es donde uno juega, porque ellos van a ir con la gente de su edad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, la tecnología, el mundo, lo que los entiende. Uno que tiene que estar allí, ya comienza uno a hacer el apoyo, sin dejar de ser padres, porque esa es la otra, algún error. A veces tenemos el momento del padre amigo, pero uno también tiene que ser el padre que en algún momento tiene que sentar, digamos, que las bases de esto no está bien y por qué. Efectivamente. Fíjate, cuando hablábamos y cuando se hizo la parte introductoria la vez pasada, hablamos de la parte fundamental, la educación moral. La educación moral parte de la casa, ¿verdad? Cuando nosotros entregamos, porque es que nosotros, la familia es la célula de la sociedad. Si nosotros entregamos una célula cancerosa a la sociedad, vamos a tener una sociedad convulsionada como la que tenemos hoy en día. Entonces, ese recalco que se hace, ¿verdad?, al hijo desde la casa y la parte esa de lo moral, la estructura, para cuando ese ser llega a cualquiera de las esferas de la sociedad, no se desestabilice en el sentido de que se agriete su estructura. Cuando uno entrega a ese hijo con esa seguridad con que lo entrega a la sociedad, ese hijo, para que se desvíe, bastante difícil. No quiere decir que no lo puedan, pero sí nuestro compromiso es, y nosotros sabemos que en el caso nuestro, por ejemplo, ¿qué éramos nosotros antes de llegar a la doctrina espírita? ¿Qué somos ahora que estamos en la doctrina espírita? Cambió, la parte conductual nuestra ha cambiado sustancialmente, ha cambiado notablemente. ¿Por qué? Porque nos hemos concienciado de eso, de la necesidad que hay, lo que dice Belén, ¿cierto? Nosotros, porque el joven no puede excluirse de los grupos sociales, tiene que participar, pero ¿cómo lo hace? ¿De qué forma? ¿Cómo? Y como decían dentro de las intervenciones que hubo la vez pasada, hay que ejercer un control, porque yo puedo tirar toda la línea referente a mi hijo y aprovecho todos los instantes de mi vida con él para orientarlo, pero yo también tengo que hacer esa supervisión. Es lo que podría llamarse en calidad hacer una auditoría o la evaluación. Una evaluación debe ser permanente, no al final del proceso. Cuando ya esté grande, yo fallé en esto. Si yo veo una tendencia, yo tengo que ir. ¿De dónde, como hablamos, no sé si ustedes, ¿verdad? Cuando el niño, por ejemplo, que se presenta con un objeto a la casa y entonces la mamá no le dice nada, después posteriormente se va presentando con una tablet, una cosa, y no se le dice nada. Yo le he hablado que no debe, que es malo robar, porque terminan en la casa. Hay que hacerlo. Como dijo Jaime en aquella oportunidad, su hijo manejando el internet, él también en una forma muy miraba a ver qué era lo que estaba haciendo, y él
está seguro del gran aporte que él está haciendo en la formación de sus hijos. Y sin embargo, cuando aquella vez que lo del computador, ¿verdad? Y así nosotros, las amistades, ¿con qué amistades andan? Porque es que hay que hacer eso. No es dejarlo por el solo hecho de que ya él recibió acá en la casa y está recibiendo lo moral. No, hay que hacer ese seguimiento de qué es lo que está pasando. El principio de autoridad llega, siempre lo va a tener el padre sobre el hijo, siempre y cuando lo que tú dices haya también esa autoridad moral de parte de los padres para poder, así se hayan casado, tengan 40 años, 50 años, ¿cierto? Claro. Y poner ese principio de autoridad sobre los hijos. Ya, el respeto y todo eso hay que seguirlo. Eso está toda la vida. Claro. El compromiso es hasta que... ¿Tú ibas a hacer una intervención? Sí. Yo tuve la fortuna de trabajar en Bucaramanga en uno de los primeros colegios espirituales en paz. Me acuerdo cómo en el grado sexto me daba matemáticas. Cuando unos 40 estudiantes chiquillos que están en la transición de ser niños a empezar a ser adolescentes. Y también recuerdo cómo a través de la moral espírita pudimos precisamente aportar a la sociedad a los chicos que hicieran grupos sociales más de apoyo que de contaminación. Qué lástima que con esta actividad que pues, afortunadamente por parte de la institución del gobierno se debe cerrarse. Pero recuerdo muchísimo los tratamientos que hacíamos con los chicos, de manera que los educaban desde muy pequeñitos, de hecho había niños más pequeños educándose y es fundamental. En la transición hay tantas perturbaciones, donde hay tantos recuerdos, donde hay tantas cosas que dificultan la transformación, pues es muy indispensable la educación moral, bastante indispensable. Sí, claro. Fíjense, y nosotros estamos hablando con relación a los que tienen la oportunidad del círculo familiar o de las personas que se preocupen algo. Hay un caso, hablaba yo con una psicóloga en estos días, trabajó en el bienestar. Entonces yo le preguntaba la etapa esa de la parte que tiene que ver con, me dijo, profe, hay algo que se está dando y es lo siguiente: hay muchachos que no se quieren recomponer, ellos dicen que su única opción de vida es el robo. Ese es el cuadro que se generó en su casa, la cultura del robo, por decirlo así. Eso no es cultura. Entonces decía, le preguntaba, dime una cosa, y esos muchachos cuando llegan a los 18 años, ¿qué pasa con ellos? Porque ya no es potestad del bienestar. Y me dice, y el problema grande que hay es que nadie quiere adoptar ya un adolescente. Entonces, fíjense en la necesidad que hay, por ejemplo, de personas que están al frente de estas organizaciones, de lograr ya, porque se puede establecer, porque lo ha hecho Rivaldo, se puede lograr. Lo que pasa es que el retraso que tenemos nosotros, nuestras instituciones, hasta algún día las instituciones estarán conducidas, manejadas por espíritus, que le darán un cuerpo a esos seres, su comportamiento, la reinserción a la sociedad, llevarlo, ayudarlo. Entonces vemos nosotros esa carencia que hay, o sea, es tenaz. Yo manejo grupos de niños y hoy se ofrecen, niñas se ofrecen con problemas hogares disfuncionales, que tienen unas actitudes todo menos de querer lograr la culminación del aprendizaje.
van es porque el SENA les da un auxilio educativo. Jóvenes en acción, ideas. Sí, había un programa de jóvenes en acción. Ahora el SENA les está subsidiando para lo del transporte también dentro del programa, que fue un programa de Uribe, de jóvenes en acción, y también tuvo el plan 250.000. Entonces, todo eso llega, se queda uno sorprendido de las necesidades que hay. Y lo peor del caso es que esos adolescentes con esa falencia son los adolescentes que van a estar en diferentes lugares. Entonces, ¿cómo es la interrelación con la sociedad? ¿Cómo se está dando? ¿Hacia dónde tiende? Personas que llegan a los cargos, que no tienen ni siquiera ese calor humano para tratar. Personas déspotas que porque en su casa aprendió el mal carácter. Así. Yo les comenté a ustedes una oportunidad, no sé, de la muchacha, de una aprendiz que solía trabajar aisladamente. Se les decía que trabajaran en grupo y ella siempre trabajaba sola. Y entonces la profesora la comenzó a cuestionar. Es que te tengo vista, no quieres trabajar, no te quieres integrar, vas a perder el curso. La muchacha dejó que ella se desahogara, después la cogió sola y le dijo: profesora, yo quiero confesarle algo. Yo no trabajo en grupo porque yo tengo una enfermedad. Esa enfermedad me produce una litosis y además tengo problemas de índole vaginal que también produce un mal. Entonces, yo no trabajo en equipo porque yo no quiero incomodar a mis compañeros. Y era todo lo contrario, porque la instructora era una persona que parecía un maniquí. Entonces, llegan esas personas y reciben a ese tipo de personas que no tuvieron la oportunidad. Por eso, entre otras cosas, de la misión de madre, de padre, está la misión de docente. El gran acompañamiento que hace el docente. Porque el docente es como el pararrayos. Recibe todo eso que trae el muchacho del hogar. El pelado altanero, el pelado que presenció la agresión física hacia la mamá o mental. Y el profesor o el docente recibe eso. Entonces, miremos esa parte que tiene que ver con la formación de nuestros tutelados. Que de pronto nosotros directamente no tengamos esos hijos, esos parientes, ese ahijado, ese sobrino, pero sí por la otra vía, la vía de la orientación, la vía de la formación. Nosotros contribuimos mucho con eso. Por eso esa parte de la sensibilidad, por esa parte de la necesidad de entender todo este proceso. Continuamos. Otras veces atormentados por conflictos naturales que surgen de la incertidumbre de cómo comportarse, se refugia en el miedo de asumir responsabilidades resultantes de las actividades y presenta cuadros psicopatológicos tales como depresión, melancolía, irritabilidad, ocultando de esta manera el miedo que lo invade y lo intimida. Nosotros sabemos, a veces nosotros consideramos, ahí está el caso que acabo de plantear. Ella se sentía angustiada por la condición y porque la profesora la había estigmatizado.
Entonces, a veces nosotros hablamos y en una forma despectiva, ¿qué muchacho tan tímido? ¿Por qué tienes que tener miedo? Resulta que lleva la procesión en él. Cuando nosotros nos colocamos en los zapatos de él es cuando entendemos esa situación que vive él. Cuando el hijo, por ejemplo, manifiesta en una parte su comportamiento de su padre, grave, o sea, grave por esa forja que está dándose en él, con ese resentimiento, con ese dolor que lleva él dentro. Podemos tener un joven alegre, un joven sonriente, un joven dispuesto a la vida, un joven dispuesto a amar. ¿No? Truncamos eso. Y es lo que no debemos hacer. Hoy en día los abusos morales son muy agresivos, invitando al joven que aún no está preparado para los juegos vertiginosos del placer, a lances audaces en el área del sexo, que parecen determinar la meta prioritaria, que lo enlodan hasta el cansancio, propiciando con esto la aparición de hábitos de recursos escapistas, que no atienden las necesidades presentes, sino que por el contrario lo perturban mucho más, comprometiéndolo de forma lamentable. En este periodo, el cuerpo adolescente es un laboratorio de hormonas que trabajan en favor de las definiciones orgánicas, al mismo tiempo que el psiquismo se adapta a las nuevas normas que pasan por un periodo de adaptación que debe otorgar la madurez de los valores éticos y de comportamiento. Como es comprensible, la escala de valores de la vida se modifica ante el mundo extraño y atrayente que él descubre, cuestionando todo aquello que antes le representaba seguridad y estabilidad. Los nuevos cuadros le muestran colores deslumbrantes y al no encontrar la conveniente orientación ni educación consistente, fundamentadas en el entendimiento de sus necesidades, contradicen y atacan a los valores convencionales, elaborando un marco compatible con su concepto, en el que se complace ignorando los cánones y paradigmas en los cuales se basan los grupos sociales que pierden para él momentáneamente su significado. Lo que ustedes, que Belén acotaba ahorita, ¿verdad? Y siempre hace énfasis, se enfatiza mucho en la parte de la orientación conveniente, en la educación que hay. Porque recordemos que si ese muchacho no recibe la orientación y la educación correspondiente, será como una hoja para donde la lleve el viento. No tiene una orientación, no tiene un norte, y cuando hablamos del norte, es el norte seguro, el norte que verdaderamente lo va a conducir hacia donde debe conseguir su propia ascensión, su propia evolución espiritual. La velocidad de las telecomunicaciones, la disminución de las distancias a través de los recursos de los medios de comunicación, la computación de los viajes aéreos, amedrantan los caracteres más frágiles, mientras que estimulan a los más audaces, proponiéndoles el descubrimiento del mundo y a beber de todos los placeres casi de un solo trago.
la velocidad de las comunicaciones. Nosotros, en la disertación pasada, se hablaba, por ejemplo, cómo se ha sumergido el ser y concretamente el joven. No voy a hablar de los adultos. Joven. El joven está allí inmerso, se abstrae de todo cuanto lo rodea. No hay esa comunicación con la familia, no hay ese compartir. Y lo que decía Belén, busca ese grupo de amigos que se montan en una película para creer o pensar que esa es la verdadera vida y que eso por su condición de adolescente ellos tienen derecho a vivir, a desaforarse, a decir o a hacer infinidades de cosas que van el tiempo, la vida, les pasa la cuenta de cobre. Nosotros sabemos que muchos jóvenes, por ejemplo, que incursionan en forma desbocada en el sexo y que no tienen la orientación de vida en lo que termina. Hacíamos en la charla pasada, mencionábamos el caso del muchacho de 7 años con una enfermedad que después se descubrió que el muchacho venía teniendo relaciones sexuales con una joven de 11 años. Entonces, miren cómo esa parte se descuida. Ya. Y también mencionábamos, por ejemplo, las pornografías que se dan a través del internet y que los muchachos, que personas le pagan o que las personas las llevan a que hagan, a que posen, en fin, esa cantidad de cosas. Nosotros ayer fue que hicieron un allanamiento en un sitio donde había cuestiones y que capturaron a los pornógrafos. Ya, cada día vemos nosotros cómo la sociedad se va sumergiendo, pero eso no quiere decir que nosotros no nos mantengamos firmes a pesar de los embates, a pesar de las situaciones adversas, porque todo tiene que cambiar y todo va a cambiar. Pero Félix, mire, yo digo que todo radica en el lugar. ¿Por qué? Todo radica en el lugar. Hoy vemos unos papás que dejan al niño pequeñito, chiquitito, ante un televisor prendido para que lo deje quieto, para que lo deje hacer oficio, para que lo deje. Ese niño ya ahí se lo tiraron. Unos padres que dejan el niño ante un computador, empezando porque el computador está en el cuarto. Así es. Y el niño, uno toca y el niño bajo llave. Les digo eso. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué está haciendo ese niño con una cámara en un computador o ante un computador? Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo, pero todo está en la responsabilidad. Hay un caso que a mí me encanta mucho. La señora que le gusta ver telenovelas toda la tarde y llega el niñito, mami, ¿y esta tarea? Ay, no, déjame que yo estoy viendo el televisor. Entonces sí ve que hay una ausencia de padres y nosotros le queremos echar la culpa a la sociedad. Vemos unos casos hoy en día de niños tatuados a los 14 años y para un menor de edad, para tatuarse, tiene que llevar el consentimiento del papá o de la mamá, o si no es demandarle, pueden cerrar el establecimiento. Pero resulta que la mamá, que es tan complaciente, la dejó tatuar, o el papá, que no vuelve en nada, dejó tatuar a la hija o al hijo. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Los padres. Así es. En todo, Felipe, en todo. Mire, usted ve ¿cómo es posible una chicoteca de niñito de 11 años? 11 años es un bebé.
Para mí es BB1, Chiquitecas. Ay, pero no están consumiendo alcohol. ¿Cuál es? Que el problema no es el alcohol, el problema es que ya 10 de la noche el niñito ya debe estar durmiendo. Entonces, ¿dónde está todo él? Y vaya uno anteriormente, yo le doy gracias a Dios por los profesores que tuvo. Porque es que los profesores anteriormente eran unos segundos padres para uno. Decían que la escuela era un segundo hogar para el alumno. Hoy en día, lo mismo, miren los niños cómo están de no ir a clase, por lo mismo. Así es. Mira, el hijo mío tiene un compañerito. La mamá dicta clases de química y de física. Él lleva 2 novenos perdidos. ¿Cuáles son las asignaturas que le cuestan? Química y física. Me decía el director del colegio donde estudia Camilo Andrés, me decía, mira las ironías de la vida. Y la mamá es profesora de química y de física. Y me decía el director, el papá tiene su carácter, porque es muy santandereano, pero la mamá es complaciente. Y entonces vemos eso. Así es. Algo que yo Sí, veo pero que también hay que entender algo. O sea, no toda la culpa se la ha hecho a los padres, ni a la sociedad, ni a las familias, porque de estos jóvenes, estos adolescentes ya traen un bagaje, traen vidas anteriores, ya traen archivos, ya traen sus tendencias, ya traen su vocación, sus actitudes, sus defectos, sus virtudes, o sea, ya traen como ese molde, de esa vida anterior. Entonces no todos debemos echarle la culpa solo a los padres, ni a la sociedad, ni nada, sino también hay que entender que ellos son personas individuales como nosotros, como los adultos, y traen, de hecho, los niños más pequeños aún también traen sus archivos anteriores, todos tenemos archivos anteriores. Entonces los padres son, de pronto los padres son un medio de orientación, como digo yo, pero no le echemos la culpa totalmente a los padres, ni la responsabilidad a los padres totalmente. Pero esa es la responsabilidad de los Yo digo, padres. yo digo, Conducir a esos hijos, irlos orientando, irlos limando todas esas imperfecciones que ellos traen. Ahí es donde estamos fallando los padres. Ahí. Por eso yo le ponía el ejemplo del televisor, que al niño lo ponen desde pequeño, que yo los veo un bebecito. Sí, es que es así. ¿Quién pone Ahora, eso? si yo como padre corrijo y todo, y ya el hijo se descarrila, ya eso es otra cosa. Exacto lo que hablábamos ahorita, que nosotros, el compromiso de nosotros, la obligación es orientarlo, llevarlo, educarlo. Que ya él cuando está, ya ese es el problema, pero nosotros como misioneros Y mientras está en tenemos. esa edad desde que nace hasta los 7, hasta los 14, esa es la época apropiada de poder conducir mejor a ese hijo, porque ya después Eso. la misma Biblia dice que educa al niño y no tendrá que llorar Castigar al adulto. Bueno, yo déjame y termino aquí para hacer los respectivos aportes. Ya, listo. El espiritismo ofrece al joven un proyecto ideal de vida, explicándole el objetivo real de la existencia en la cual se encuentra sumergido, viviendo ahora en el cuerpo y después fuera de él, como un todo que no puede ser disociado solo porque se presenta en etapas diferentes. Le explica que el espíritu es inmortal y que el viaje orgánico se le transforma en recurso precioso de valoración del proceso iluminativo y liberador y placentero, ilustrándolo al respecto de la prueba que a todos es exigida. Lo despierta para la siembra por intermedio del estudio, del ejercicio del aprendizaje, del equilibrio moral por medio de la disciplina mental y la acción correcta, a fin de poder cosechar por largos años o a través de todos los años de la jornada carnal los resultados hermosos
que son consecuencia del empeño de la propia dignificación. Los padres y los educadores son invitados en este periodo de la vida juvenil a caminar al lado del discípulo, dialogando y comprendiendo sus aspiraciones, no obstante, ejerciendo una postura moral que infunda respeto y seguridad, fortaleciendo al mismo tiempo el coraje, ayudándolo en los desafíos que son propuestos para él mismo, para que se sienta confiado para proseguir avanzando con seguridad en el rumbo del futuro. Son muy importantes esas conductas de los adultos que aún sin desearlo sirven de modelos para los aprendices que transitan en la adolescencia, ya que los hábitos que se arraiguen permanecerán como los definidores del comportamiento para toda la existencia física. El amor en su total amplitud será siempre el gran educador, el que posee los mejores métodos para atender la búsqueda del joven, ofreciéndole los mecanismos seguros que facilitan el éxito en las empresas iniciadas, así como en las venideras. Templanza moral y actitudes moderadas componen los preparativos indispensables para la formación de la personalidad y del carácter del joven. En ese periodo de claroscuro del discernimiento para el triunfo sobre sí mismo y sobre las dificultades que enfrentan todas las criaturas humanas durante la marcha física en la tierra. Ahora sí, vamos a hacer los comentarios. Comenzamos por Raquel, que hace rato. Yo veo que uno de los grandes problemas hoy en día de los jóvenes es que no se están quemando las etapas completas. De hecho, vemos que niños que todavía no han terminado la etapa de niñez y ya ellos no entran a vivir la etapa de la adolescencia. Ellos se brincan de la niñez a ser adultos, porque ellos a los 10, a los 11 años, 12 años quieren hacer cosas de adultos. Y muchos padres, yo me quedé aterrada de ver un caso especial, de que ya un muchacho cumplió los 12 años y ya la misma mamá estaba diciendo que ya el muchacho, el día que cumplió los 12 años, uno de los regalos fue un paquete de preservativos. Un niño de 12 años está saliendo de la niñez, está entrando a la adolescencia. Entonces ya ellos se sienten grandes. No, es que hay que dejarlo solo porque él es un hombre. Y entonces hay que dejarlos que se defiendan, hay que dejarlos que ellos hagan sus cosas, porque si no ellos se van a traumatizar, ellos no se van a cohibir de otras cosas y después va a tener problemas. Si no se les deja hacer ahora, entonces cuando ellos sean adultos van a tener muchos traumas. Empiezan los pelados de 12 años a hacer cosas de muchachos que deben hacer, o sea, cosas que deben hacer a los 18, a los 20 años. Y ellos mismos lo dicen. Es que yo ya soy grande, yo ya no soy un niño. O sea, ellos siempre dicen, yo ya no soy un niño para hacer cosas que no deben hacer todavía. Pero cuando se les dice, por ejemplo, bueno, si no eres un niño, entonces ya tú te responsabilizas de tal cosa. Dicen, no, pero es que yo soy un niño, mami. Así lo dicen. Pero eres un niño para tomar responsabilidades, ¿verdad? Pero no eres un niño para hacer cosas que debes hacerlas después de 18 años, de 20 años, porque primero debes quemar las etapas. Yo siempre tenía problemas con mis hijos y pelear por eso. Decía, es que primero fue primera, primaria que secundaria. Las etapas se van quemando una por una para que precisamente después no hayan esos problemas. Hombre, salen de la niñez, viene la adolescencia, vivan como adolescentes. Vivan como adolescentes para que cuando ya lleguen a esa etapa de 18 años, de 20 años, ya hayan vivido esa etapa de adolescencia y no quieran vivir la adolescencia después de los 30, de los 40 y de los 50, que es lo que se ve hoy en muchos casos. Que ve uno esos hombres o esas mujeres y que tienen 50, 60 años y están viviendo como adolescentes con cositas que se ponen aquí, con pelitos que se ponen aquí. ¿Por qué? Porque ellos salieron de la niñez a vivir ya como adultos y la adolescencia es donde quedó.
Y los mismos papás se encargan de eso, son permisivos, y dicen, no, porque es que ya es mi hijo ya es grande, que sea varón, porque eso es lo que ellos dicen, para que sea un varón. Nosotros tenemos que estar muy dispuestos a los cambios generacionales. Hoy en día los niños nacen como ancianos. Hoy en día los chicos tienen un nivel de inteligencia bastante elevado porque el mundo lentamente está cambiando. La Tierra sigue avanzando en una transición en la que seguramente los avances científicos tendrán lentamente de los nuevos encarnados. Por tanto, hay muchísima inteligencia en las misiones espirituales cada vez son de más responsabilidad. Por eso vemos niños que cuando están chiquititos saben unas cosas que anteriormente los más chiquititos no sabían. Yo por ejemplo tengo un niño en la casa que tiene 4 años y me considero niño. Me da un niño papá y le digo que no es mi papá, que yo soy niño. Y su mamá pues tiene un rencor por su papá, el esposo, el patrón, el papá del niño. Pasaron cosas que me imagino que ustedes todos sabrán que pasó. Nuestra mujer en el que lo hemos educado y el niño pregunta cosas que yo jamás me hubiera preguntado a mí. Yo no me hubiera preguntado y mi papá por qué tiene otra mujer y por qué tiene otros niños, un niño de 4 años. Se sienta al lado de preguntar. Y es ahí donde la responsabilidad de nosotros como padres, como hermanos, como amigos, como que seamos, como adultos, pues, en este caso, debemos tener, a educar y debemos ir avanzando conforme avanza la transición generacional. Porque si antes no nadie lo ha manejado un celular y tenemos que aprenderlo. Yo no compro un celular con WhatsApp porque eso no, yo compro un celular sencillo. Tienes que comprarlo porque tienes que saber cómo se maneja eso, porque tus hijos lo van a manejar. Tablets, computadores, internet, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de lo que está avanzando. Sí, exacto. La clase pasada hablamos sobre eso, es el abuso en el cual se está incurriendo y lo permisivo que muchas veces somos, para no entrar como en contradicción, para ser permisivo. Para no entrar en conflicto con el. Exacto, entonces dejamos que nos hacemos el de la vista gorda ya y dejamos que las cosas. ¿Recuerdas el jueves que Manuel nos hablaba de la inseguridad espiritual? Todos tenemos inseguridad espiritual. Y si nosotros no encontramos los instrumentos que pone Dios, que no sean idóneos, pero que sean lo suficientemente, digamos, para que nosotros nos sintamos seguros. Yo lo digo por experiencia. Yo podía hacer un examen y ser bueno en el colegio, lo que sea, y estaba seguro al principio que había hecho bien el examen de matemáticas, por ejemplo, y después me caía duda y lo entregaba y yo lo voy a repetir. Hice mal, porque yo no tuve al lado mío ninguno, yo me crié solo, y huérfano de madre. Entonces mi papá por otro lado y yo estudiando fuera. Entonces yo me creé y eso me ha perjudicado a mí en la vida, porque soy inseguro de mí mismo, inseguro de lo que tengo alrededor. Yo nunca estoy satisfecho con lo que hago, me subestimo mucho, y eso es malo. Y no tuve a nadie que me enseñara eso. Pero fueron circunstancias que en aquellos momentos me obligaban a mí a salir, porque mi papá vivía en un pueblo, que era médico allá en la provincia, y yo tenía que salir a estudiar, por ejemplo, a Cartagena, y no estudié. Y podía estar en el colegio más berraco de Cartagena, el colegio de la Esperanza, y yo veía que los muchachos, pequeños, los papás los traían en su carro, la mamá, y yo envidiaba a todos lados. Y yo deseaba tener eso, que eso me hubiera sucedido a mí. Y a mí me marcó eso, pero también aprendí muchas cosas en eso más. Pero yo no me perdí. Y a mí me propusieron meterme a vender cocaína. Anduve en la universidad con personas que vendían vicios y nunca se atrevieron a andar un poquito de cocaína. Yo andaba con los dueños de San Remo, con los almacenes de San Remo, un italiano, que decían que tú eres muy sano. Caputo. Con Caputo. Y ellos decían, yo te respeto. Te gustan las peladitas, lógico, porque yo no soy de otro equipo. Entonces, fíjate, uno, eso marca uno. Pero también las pocas veces que yo estuve con mi papá y le aprendí lo bueno de él.
la honestidad, la sinceridad, la seriedad. Entonces, fíjate, son cosas. Pero ante esa inseguridad espiritual que tenemos todos, necesitamos que un conocimiento como el Espíritu. Y ese es el que nos va a dar las herramientas, así no nos las dé la sociedad, porque fíjate, si el legislador dice que hoy en día el aborto es legal en todos los casos, entonces eso se le inculca a la persona y al estudiante, al aprendiz, que a la muchacha, lo que sea, que el aborto ya es necesario en cualquier circunstancia y que no es un delito. Entonces, fíjate que la misma sociedad, el mismo Estado nos está llevando a esas conductas concluyentes y determinantes que nos van a nosotros a llevar a qué? Al caos, hermano. Al caos. Hoy en día es fácil y hagan el aborto y si el médico no lo quiere hacer, le meten una tutela. Y el médico prefiere, muchos por ética, prefieren renunciar, porque el hijo mío me lo ha dicho. Y he visto casos que incluso han salido en el periódico, que renuncian los médicos para no hacer el aborto, por ética. Entonces, ¿quién tiene la culpa en esa parte? El Estado. Puede hablar por las mujeres, puede dejar embarazar cuantas veces quiera y allá hay que practiquen el aborto. Y cada vez me voy quitando este problema de encima y comprometiéndose con las leyes, porque ella no sabe, es ignorante del compromiso que uno, cuando fue una criatura y la asesina de esta manera, firmemente un hijo, o un hijo que ya es hijo. Entonces, fíjate tú, todo esto es un componente social que nos está acabando el mismo Estado, por esa inseguridad espiritual de la que nos habló Manuel el Pobre, que todos la tenemos. Y todos estamos aquí por eso, tratando de sacar adelante esto, y los hijos son una consecuencia, las malas crianzas de los hijos. Hoy tú vas a Bogotá y te vas alrededor de las Averianas en la séptima, con ese pedazo de ahí, hermano, toda pobrecito, haciendo vicio, con las botas negras por aquí, hombres que parecen mujeres que parecen hombres, todos tatuados con el poco del piercing, con los pelos, un montón vestidos de negro todos. Hijo de papi y mami. Y tú le preguntas a ellos y dicen, estamos solos, porque Fabián me dice, vea ahí, tú le preguntas a él y dice que mi papá es senador, mi papá es industrial y nunca lo veo, mi mamá nada, no tengo padre, vivo solo. Entonces esa soledad crea la inseguridad porque no tiene quien lo guíe, lo que tú estabas diciendo, el seguimiento nomás, el acompañamiento. Mira, pero en conclusión, los culpables son los padres, porque a nosotros nos responsabilizamos en el mundo espiritual con esos seres que vamos a traer y nos hacemos cargo y Dios nos da una carga más pesada de la que nosotros podamos. Entonces, nosotros nos hacemos un nuevo compromiso que cuando ya estamos acá, evadimos esa responsabilidad y dejamos que los hijos crezcan como les dé la gana para después darle la culpa al Estado, porque pueden aprobar la ley que quieran, hasta de asesinar y lo que quieran, pero si yo a mi hijo le he enseñado una moral y le he enseñado unas leyes de Dios que debe respetar, que tiene que tener, no se lo va a sacar nadie. Puede venir los terremotos, los maremotos, se acaba la herencia que le dejé, pero eso nunca, porque mi papá no permaneció al lado de nosotros. Yo fui huérfana a los 3 años. ¿Y qué recuerdo yo de mi papá? Los buenos consejos en las poquitas veces que me los dio. Entonces, él decía que para lo único que no había remedio era para la muerte, y eso nunca se me olvidó. O sea, eso me enseñó a mí a ser positiva. Hombre, que no se puede arreglar eso sí tiene remedio, porque para lo único que no hay remedio cuando yo quiero enfermar. Entonces, en un núcleo familiar, que son los padres principales, son los culpables del camino que toma el hijo. Ya, cuando uno agotó todos los recursos por corregir a ese hijo, y a pesar de todo eso, ese hijo se corrompió, ya eso es otro asunto. Ya, pero cada quien, tú no te corrompiste cuando traes unos archivos de una moral. Allá vamos. Por eso, entonces, yo conozco mucho, los padres son una porquería, y es tanto que dice, Jaime, y la misma espiritismo enseña, uno puede vivir sin padre, sin madre, menos sin Dios, porque Dios a usted no lo dejó solito en la calle, le puso señoras que lo ayudaron, a los padres adoptivos. Exacto, listo, bueno. Sí, ya vamos a concluir. Para cerrar, ya sabemos el compromiso como padres, como tutores, con esos tutelados que nos dan, el compromiso que hay de hacer el acompañamiento y que tenemos muchas herramientas que nos está brindando la doctrina espírita. Estos temas son temas que nos llaman a la reflexión para que miremos. Entonces, aprovechando este momento de recogimiento, de mucha dinámica, de participación,
de todos ustedes, elevamos nuestro pensamiento al Creador para darle gracias por la bendita oportunidad de compartir este tema, un tema de mucha importancia, sobre todo en los momentos actuales. Permítenos, Padre eterno, que nosotros podamos, Señor, seguir adelante en nuestros benditos propósitos. Permite que nosotros podamos ser multiplicadores, que podamos ayudar a aquellas personas que no saben el objeto de la vida, que muchas personas, por no conocer, no tener claro ese concepto o esa realidad, Señor, han desviado o se han desviado del camino. Pero tú, que eres soberanamente bueno y misericordioso, Señor, siempre nos das la oportunidad para que podamos resarcir. Señor, te pedimos la presencia de los hermanos pasistas, de esos espíritus que siempre nos acompañan en todo lugar y en todo momento, en forma incondicional. Siempre están con nosotros. Permite que ellos puedan colocar las energías necesarias para todos los asistentes que requieran de ella. Te pedimos por nuestros pasistas, para que, Señor, permita que cada vez ellos tengan esa buena disposición de servir, Señor, de auxiliar a aquellos que tanto necesitan, y que sabemos que el beneficio es recíproco. Cuando nosotros damos, también recibimos. Permite, Padre eterno, que tu amor, Señor, esté en los corazones de aquellas personas que están desviadas del camino. Por esas personas, Padre eterno, que han incursionado o han fracasado en la misión como padres. Ilumínalos y dale la oportunidad, Señor, sobre todo en estos momentos, Señor, que nuestra sociedad se haya convulsionada, en estos momentos que nuestra sociedad está sedienta de esos ingredientes espirituales. Permite que esos hermanos necesitados encuentren el camino cierto, y que nosotros, Señor, nos podamos brindar para esas personas. Te pedimos en especial por nuestros jóvenes, por esos hermanos, Señor, que están desviados, Señor, porque no han tenido la oportunidad de una orientación, de una educación, de una moral, Señor, que los pueda sustentar. Bendícelos, amado Señor. Te pedimos por nuestro centro espírita, por nuestros dirigentes, por todos nuestros hermanos que hemos permanecido y que muchos van a permanecer, los que están llegando, que se descubren, Señor, para que ellos también reciban de ti todas esas dádivas que tú a diario nos entregas. Pero nosotros, Señor, hacemos caso omiso. Permítenos, Padre eterno, que nuestras posibilidades de trabajo se amplíen, que cada día nosotros podamos ser mejores, que cada día maduremos más, que cada día tengamos la oportunidad, Señor, de servir, de trabajar en tu gran arado. Permítenos, Señor, contar con la presencia de los hermanos espirituales dedicados a la fluidificación del agua, esos hermanos que hacen también la parte complementaria de estas tareas. Te pedimos por toda la plana directiva de este centro, para que tenga la suficiente capacidad, Señor, de mantener, de sostener, de conducir